Todo lo que debes saber del teatro neoclásico. El teatro neoclásico es la manifestación teatral europea que apareció en el siglo XVII en Francia y se desarrolló enormemente en el siglo XVIII durante la Ilustración. La Ilustración fue un movimiento cultural e intelectual con un alto impacto en Francia, Reino Unido y Alemania, que se proponía combatir la ignorancia y el fanatismo mediante la razón y el amor por el conocimiento. De ese modo, se impulsó una revisión crítica de ideas, valores y tradiciones, siguiendo el ideal de la razón. El término neoclásico da muchas piezas acerca de sus características, haciendo referencia a la antigüedad clásica. De ese modo, el neoclasicismo se describe como el movimiento cultural que devuelve la estética y el gusto por lo antiguo, alejándose de los excesos del barroco. Obras didácticas y moralizantes. Ya fueran comedias, tragedias o epopeyas, las manifestaciones neoclásicas servían para denunciar y corregir vicios al tiempo de exaltar e impulsar determinantes virtudes, y así anteponer la razón a la ignorancia en un teatro cuya máxima función era la educativa. Verosimilitud. Normalmente, la mayoría de piezas representaban situaciones verosímiles de la realidad burguesa, tratando problemas sociales reales y teniendo como protagonista a un héroe de clase alta. Respeto por las reglas clásicas. Todas las obras seguían desde el punto de vista formal las reglas teatrales clásicas, es decir, respetaban las personalidades básicas del teatro, las cuales son la del lugar, del tiempo y de la acción, de modo que la pieza debía realizarse en menos de 24 horas en un escenario o lugar único y constar con un inicio, nudo y desenlace marcados. ¿Cuáles son las obras de teatro del neoclasicismo más importantes? Son muchas las obras neoclásicas, sobre todo tragedias neoclásicas para fines didácticos y comedias neoclásicas para satirizar costumbres y vicios. El sí de las niñas. El dramaturgo español Leandro Fernández de Moratín escribió la obra de teatro más característica del neoclasicismo. Esta obra maestra es una comedia de denuncia y crítica social de la moral de los ciudadanos españoles de la época, tratando de temas reales de su época, como los matrimonios forzados, las desigualdades sociales y el papel de la mujer. El Misántropo. Otra de las mejores obras del teatro neoclásico es El Misántropo, obra del famoso dramaturgo Molière. Siguiendo la línea de las características del teatro neoclásico, se trata de una obra profundamente moralizante, en la que el protagonista, Alceste, muestra los vicios y costumbres de la sociedad que deben corregirse. Phèdre. Phèdre se ha convertido en una obra de culto escrita por el famoso dramaturgo francés Jean Racine, en la que se muestra el gusto por los clásicos griegos, puesto que la tragedia retoma el mito de Phèdre escrito por Eurípides. De ese modo, Racine narra el trágico triángulo amoroso entre el rey Teseo, quien es anunciado muerto en el primer acto. Actores y obras destacados del teatro neoclásico. Pierre Corneille, nacido en Normandía y educado como abogado, célebre dramaturgo, destacaría la literatura por la diversidad y riqueza reflejada en sus obras, donde es posible apreciar los valores culturales y las mayores interrogantes de su época. Entre su obra más conocida y criticada es el Cid, seguida de Horacio en 1640, Andrómeda 1650, entre otras más. Jean-Baptiste Poquelin, amado por miles y odiado por cientos. El dramaturgo poeta francés, mejor conocido como Molière, es considerado uno de los escritores más importantes de la literatura francesa, considerado padre de la comedia de Francia. Entre sus principales obras están Las preciosas ridículas, 1659, El enfermo imaginario, 1673. Jean Racine, conocido como uno de los tres grandes dramaturgos del clasicismo francés,
Llevó una vida mundana en París y recibió el favor del rey para desarrollar su arte. Entre sus principales obras trágicas están Andromaca, 1667, Atalía, 1691 y la comedia popular llamada Los Litigantes, 1669. Leandro Fernández de Moratín. Leandro Fernández fue un poeta y dramaturgo español, considerado por muchos autores como el más importante comediógrafo neoclásico del siglo de las luces. Fernández fue un hombre de su tiempo, que pudo vivir personalmente los horrores de la Revolución Francesa, puesto que viajó por toda Europa durante este periodo. En cuanto a sus obras, este autor se guiaba de dos grandes premisas: el teatro no solo como deleite, sino también como una escuela de buenas costumbres. Por esta razón, Fernández se mantuvo apegado a las reglas dramáticas. Entre sus obras más importantes están El viejo y la niña, estrenada en 1790, y hay una similar, El Cid de las niñas, en 1806. Este dramaturgo demostró su rechazo hacia los matrimonios concretados entre los hombres mayores y las muchachas muy jóvenes. Narra la historia de Doña Francisca, una muchacha de 16 años que es forzada por su madre contra el matrimonio con Don Diego, un caballero rico de 59 años. La historia y obra tuvo gran éxito formidable, a pesar que fue amenazada por la Santa Inquisición. Vicente Antonio de la Huerta. Nacido en España y formado como oficial del ejército, su trabajo y obra procuraban reavivar el drama nacional. Entre sus obras más reconocidas es Raquel, 1778, La fe triunfante del amor y cetro, 1784. Y estos han sido algunos de los grandes autores del neoclasicismo, aunque hubo otros más. El teatro neoclásico se caracterizó por retomar los modelos clásicos de la antigua Grecia y Roma, buscar la verosimilitud y el realismo en las obras, tener un fuerte compromiso social y político y no incluir elementos fantásticos ni sobrenaturales. Estas características se reflejaban en las obras de los autores neoclásicos, quienes escribieron obras que seguían estas reglas y reflejaban la sociedad y los ideales de esta época.